Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus. Estamos listos esta mañana para comenzar la entrevista con nuestros invitados. Janet Aguilar del Yudop está con nosotros. Janet, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Romeo. Un gusto estar como siempre acá. Y está Juan Ramón Medrano, ex comandante del FMLN. Juan Ramón, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. También un gusto tenerte aquí en los estudios. Gracias, Romeo. Gracias por invitarme y un gusto estar con Janet. Bueno, creo que estamos en un momento, yo diría un momento importante en nuestro país, ¿no? En términos de que un momento decisivo porque ha comenzado a tomarse acciones más fuertes en contra de la delincuencia en nuestro país. Ayer conocimos, de hecho, cómo fue lanzado un batallón especial, en las Fuerzas Especiales de Reacción, se llaman estas, la FES. Estuvo encabezado el acto por el mismo vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Hubo declaraciones fuertes, contundentes en términos de enfrentar la delincuencia en nuestro país. La Asamblea Legislativa está haciendo lo suyo. Recientemente fueron aprobadas las medidas extraordinarias y más recientemente el fiscal general de la República pues también llegó a la Asamblea Legislativa y ha propuesto reformas importantes también incluso para incorporar este fallo de la Corte Suprema de Justicia donde se declara a las pandillas como terroristas, incorporarlo a un texto ya en la Asamblea Legislativa de tal forma que se pueda incluso que se pueda procesar a una persona incluso, que esto ya lo hemos escuchado anteriormente, por el solo hecho de pertenecer a una pandilla, ¿no? Esa es parte de las reformas que se están planteando. También se están planteando reformas como, por ejemplo, penalizar el hecho de que no se le permite libre tránsito a las personas en estas colonias donde aparentemente están dominadas por las pandillas en nuestro país. Así que, por eso digo, es un momento decisivo en esta situación de lucha contra la delincuencia. Ayer en el discurso que hizo el mismo ministro de Seguridad Pública decía que si es necesario utilizar la fuerza letal, que ya se utiliza, lógicamente, o decía este batallón, estas fuerzas especiales tienen todo el respaldo para utilizar la fuerza letal contra las pandillas. Así que, Janet, quiero escuchar tu opinión, tu primera opinión sobre este momento que está viviendo el país en este marco, ¿no? de estas medidas que se están tomando. Bueno, ciertamente yo creo que todos coincidimos en el que el país está en un momento difícil, hay una situación gravísima que el Estado, que el gobierno debe atender y ante el cual pues esperamos respuestas oportunas, efectivas, pero también integrales. Sin embargo, yo creo que estas medidas, el tema por ejemplo de los batallones especiales y otras que se han propuesto, más bien buscan hacer una demostración de fuerza en el marco de un contexto de un gobierno que se ve y que se siente débil, ¿no? Frente, sin duda, al importante poder que las pandillas han ido ganando. Yo creo que estos temas no se solucionan ya con fórmulas o recetas fracasadas. El tema de los batallones de reacción inmediata no funcionó ni siquiera durante la guerra. Y hay serias contradicciones en términos de lo que dicen buscar, al menos formalmente. Por ejemplo, leyendo un poco los objetivos, dice que detectar y neutralizar estructuras de pandillas, capturar a 100 cabecillas. Sí, sí. Realmente esto es más bien o debería de responder a operaciones de inteligencia, intervenciones quirúrgicas, porque las pandillas siguen funcionando mayormente en centros, digamos, en sectores poblacionales donde hay una gran cantidad de gente. Y realmente este tipo de respuestas de intervenciones especiales con gran despliegue de fuerza lo que va a generar pues es un gran derramamiento de sangre. O sea, lo que uno espera, si obviamente hay ya información de inteligencia de estos 100 líderes pandilleros, es que hayan intervenciones, como digo, quirúrgicas de inteligencia, en donde se identifica, se le da seguimiento, se captura y se procesa a ese cabecilla por toda la gama de delitos que ha cometido. En ese sentido, sí hay mucha preocupación. Yo creo que es más parte de la política simbólica en términos, como digo, de demostrar fuerza, pero en términos efectivos, como digo, ni siquiera durante la guerra funcionaron estos batallones. La reedición de este tipo de medidas más bien nos pone en una situación proclive de descomposición institucional en el caso de la policía, porque para mí marca un momento triste en términos también de básicamente la desnaturalización completa de la policía, la adopción de un modelo militarizado que es contrario a lo que se planteó en los acuerdos de paz y a lo que se plantea en la Constitución en términos de la concepción. ¿Tú crees que es un paso a la militarización?
Sin duda, yo creo que es la consolidación de un proceso de militarización que ya se había venido dando en la policía, de la militarización de la seguridad que se ha venido consolidando sobre todo en los últimos años. Pero sobre todo para mí, desde mi perspectiva, es básicamente legitimar mediante intervenciones policiales, digamos que cuentan con el apoyo mediático, con el apoyo de la población, prácticas de ejecución que ya se están produciendo, que ya se están haciendo en el marco de los llamados enfrentamientos armados. Janet, ¿temes que en el marco de la persecución, digamos, de las pandillas y de estos 100 líderes, pero además, digamos, de enfrentar a las pandillas como tal, haya violación a los derechos humanos? O sea, es decir, que salga afectada a personas que no tienen nada que ver con esta situación. Sin duda, ese es un riesgo. Desde la perspectiva técnica, digamos, la mejor intervención policial es aquella en donde no hay un muerto, es decir, hay, digamos, un costo humano, el menor costo humano posible. Sin duda que se hace una valoración en cada circunstancia de la necesidad de utilizar la fuerza extrema. La policía, esta policía ha sido una de las policías en las que más se ha apostado en términos de formación en materia de respeto de derechos humanos, pero además en su marco doctrinario, en su marco legal. Es una policía que está, digamos, permeada por normas técnicas de uso proporcional de la fuerza. Hay un marco doctrinario en el que se ha venido insistiendo desde su formación, que ha estado orientado justamente a establecer límites de la actuación policial para evitar justamente todo este proceso de descomposición que se dio con las fuerzas de seguridad en el periodo del conflicto armado. Okay. Entonces, desde mi perspectiva, Romeo, es un mecanismo más bien, digamos, para legitimar las ejecuciones que en la práctica ya se está dando y ya está cometiendo la policía. ¿Cómo no? Juan Ramón. Bueno, obviamente los organismos de derechos humanos van a tener bastante más trabajo, ¿no? No solamente el IDOC, el Procurador de Derechos Humanos. La Procuraduría como tal, sí. Y, que por cierto el Procurador se ha pronunciado también sobre este tipo de medidas. Las mismas iglesias, ¿no? que precisamente es su trabajo, vigilar de que las instituciones funcionen, porque obviamente desde donde se pueden dar las violaciones más brutales de derechos humanos es desde un Estado que haga un uso excesivo de la fuerza. Ahora, precisamente la crítica que yo he escuchado más insistente últimamente a la policía es exactamente lo contrario de lo que está planteando Janet. Es decir, el planteamiento es que quisimos una policía para Suiza, una policía para Europa, sí, sí, con énfasis en los derechos humanos, con énfasis en una serie de planteamientos procesales necesarios, sin duda, pero que no tienen la efectividad ni las leyes o los instrumentos necesarios para enfrentar el nivel de brutalidad que tenemos del otro lado. O sea, nos fijamos del lado de la policía, pero lo que estamos viendo, que los descuartizamientos, los asesinatos y lo demás, es lo que hace precisamente el otro lado, las maras o pandillas, y particularmente el crimen organizado. Obviamente, quiero empezar por esto, obviamente eso no justifica ni mucho menos de que también del lado de la policía y del ejército entonces se excedan. O sea, y ese es el primer punto de partida. Cualquier oleada, coyuntura o acción de represión, de, digamos, retomar la iniciativa táctica operativa, y no sé si estratégica por parte del ejército y de la policía, tiene que ser dentro de la ley, con la Constitución en la mano y con todas las, digamos, los acuerdos internacionales. Incluso hay una serie de discusiones en relación, por ejemplo, a los niños, que hoy en todas partes del mundo, y aquí lo están haciendo, se están usando como sicarios a los niños de 12, 13, 14 años, y se está insistiendo en que se procesen y se capturen y procesen como que si fueran adultos, claro. Pero eso es imposible. Nosotros tenemos leyes en relación a los menores y tratados internacionales que muchos han hablado de denunciar, pero que no se han denunciado. Entonces, esa es otra discusión importante. Ahora, yo quiero ir entonces... Ahora, ¿la creación de este batallón, Juan Ramón, está dentro del marco de la Constitución, sí o no? A eso voy. Mira, yo creo que sí. Efectivamente, muchos han hecho énfasis en el artículo 168, numeral 12 de la Constitución, que le dice al Ejecutivo de que cuando la policía esté superada por la delincuencia, por la violencia, puede hacer uso del ejército. Y en ese sentido, yo esperaría, al igual que Janet, que sea una cosa coyuntural,
que efectivamente este batallón se haya hecho para golpear momentáneamente, coyunturalmente a las estructuras con información de inteligencia, ¿verdad? Obviamente con participación de los fiscales, ¿verdad? Con participación de vigilancia, si es posible, de la Procuraduría de Derechos Humanos, es decir, con todos los procedimientos necesarios, pero con toda la fuerza necesaria, porque este es el otro punto. El punto es de que recientemente, hace un par de meses, lo que estábamos viendo era que en sus casas, en sus lugares de vivienda, habían estado venadeando, como dicen en el campo, a los policías, ¿no? Claro, el policía que se cuidaba llegaban y le pegaban un balazo, como que era cualquier animal. Entonces ahora pareciera que la policía ha tomado algunas medidas para evitar ese tipo de cosas y lo que están haciendo es tratando, insisto, de retomar la iniciativa operativa, que puede ser táctica, pero se puede convertir en una iniciativa estratégica dentro de la ley. Ahora, obviamente todos vamos a hablar, y yo coincido con eso, de una estrategia integral, de que además de la represión hay que tomar en cuenta la reinserción y por supuesto la prevención. Claro, que se supone que para eso está El Salvador, el Salvador Seguro, ¿no? El plan El Salvador Seguro. Sí, pero no, es el otro componente de reinserción. Pero no solo el plan, yo creo que no solo el plan, yo creo que ahora se han dado cuenta de que sí, que El Salvador Seguro es un plan bonito, que hay un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que es una buena sombría política, pero que en la práctica hay una situación que todo el mundo insiste, cuando hay más de 20 muertos, obviamente nos ha rebasado la situación de violencia, de inseguridad. Y entonces parece ser que esta es la primera fase, la fase de control de las comunicaciones, aislamiento de los líderes que están en las cárceles, presionar a las telefónicas para que cumplan con la ley y a la par de eso, pues empezar a buscar a los líderes también afuera y retomar el control del terreno. Ese es el plan militar. Por supuesto que eso no es suficiente. Se necesita un plan mucho mayor, integral. Nada más, digamos, pero hay una realidad. El problema es de que todos decimos, no, miren, la verdad es que ustedes tienen que actuar con la ley en la mano, tienen que prevenir, tienen que ofrecerle condiciones a los jóvenes para que no se integren a las pandillas, pero por un lado hay una polarización política, obstaculización de ese tipo de actividades, hay 900 millones de dólares que tienen ahí rezagados o retenidos la Corte Suprema de Justicia, hay un forcejeo ya incluso por las elecciones de que no está haciendo nada el gobierno, entonces el gobierno... Es cierto que en cierta medida por efectos mediáticos ha sacado a este batallón, pero también por efectos... ¿Tú crees que es por eso, por efectos mediáticos? No solo por efectos mediáticos. Creo que necesita una imagen de fuerza, pero también yo sí tengo la esperanza, la expectativa de que sepan lo que están haciendo. Janet. No sé, yo quisiera retomar algo que en algún momento señala Dagoberto Gutiérrez, que los gobiernos se ven tentados a usar la fuerza cuando no tienen poder, y yo creo que hay mucho de esto. Pero la fuerza es poder también. Sí, pero la fuerza es poder, pero hay, digamos, otro tipo de estrategias más efectivas mediante las cuales pudieran desarticular todas estas estructuras. Desde los sistemas de inteligencia del Estado hay abundante información sobre cómo operan, sobre los vínculos, sobre las conexiones de todas estas estructuras que no se circunscriben al ámbito de las pandillas. Pero hasta ahora no se han desmantelado todas las redes. Por ejemplo, una de las preguntas que todos nos hacemos es quién está proveyendo de armas de fuerte poder destructivo, de armas largas, de uso privativo del ejército, de la policía, las pandillas, de explosivos. Esta no es una situación nueva, hay investigaciones amplias y extensas que apuntan a redes de tráfico, incluso dentro de la misma institucionalidad, el caso de la Fuerza Armada. El hecho de que se ponga en práctica un batallón, a accionar un batallón como este, no necesariamente implica que se abandona la inteligencia, ¿no? Este es un elemento, entiendo yo, auxiliar, que en su momento puede utilizarlo el ejército, la policía y seguridad pública para capturar a una persona una vez haya sido ubicada. Sí, pero aquí hay una trampa, porque por un lado se dice, bueno, vamos a neutralizar a las pandillas, a capturar a los 100 principales líderes que están todavía en los territorios. Pero cuando tú lees las entrevistas que han dado, sobre todo el general Munguía Payés, lees también algunos reportajes en donde se entrevistan también a la gente que ha estado en estos procesos de entrenamiento, aquí claramente dice, no nos interesa capturar, ¿verdad?
Y es interesante, por ejemplo, hay una nota periodística que destaca un elemento que aparece en el decálogo colocado en uno de estos centros de entrenamiento que dice: al chocar con el enemigo, mate, no dude, la ley es matar o morir. Entonces yo creo que realmente el objetivo es este, pero se nos está vendiendo como, bueno, una estrategia que va a coadyuvar a la detención. Las detenciones las pueden hacer, las han hecho perfectamente sin la necesidad de un batallón de este tipo. Como digo, hay acciones de inteligencia estratégica, que entiendo que han estado trabajando en eso. Para eso hay ahora una subdirección de inteligencia, donde hay gente que integra toda la información del Estado. Y uno se queda sorprendido de la cantidad de información que tienen. Pero aquí de nuevo se están tocando a los eslabones más bajos, como digo, ¿quién está proveyendo de armas a las pandillas? ¿Verdad? Los vínculos, hasta ahora no se ha esclarecido claramente los vínculos de pandillas con mafias político-criminales. Han aparecido, como el tema del video, estos acuerdos mafiosos con políticos, pero no se ha llegado al fondo del asunto. Probablemente también muchos de estos hechos han sido ordenados o acordados en el marco de estrategias de desestabilización, que ahí sí ya entramos en un plano de una amenaza, digamos, a la seguridad nacional, porque estamos viendo, digamos, diferentes actores utilizando a las pandillas para desestabilizar el país. Entonces yo creo que no estamos llegando a los temas de fondo. Esto es un contrasentido en términos del Plan El Salvador Seguro, porque en la elaboración del plan hay un fuerte énfasis en la prevención. Hasta ahora no hemos visto claramente una estrategia de prevención. Se está reviviendo repetidas veces fallecido el subgabinete de prevención, pero hasta ahora esto no ha caminado, no ha habido designación de fondos para el tema de prevención. Hay 3 o 4 borradores de una estrategia de prevención que se viene trabajando desde hace 6 años, que justamente es para poder recuperar los territorios. ¿Y cómo crees que la gente ve esto? Porque de repente, a ver, si vemos de una manera, tratando de ver esta cuestión de una manera más integral, ¿no? Tienes tú, por ejemplo, un cáncer que está ahí y que debes de tratarlo con quimioterapia como tal, por poner un ejemplo, ¿no? Frontal, y para eso necesitas las herramientas y la fuerza letal necesaria. Pero también eso no quita, digo, el hecho de que se use la fuerza letal de frente, frontal, no quita de que haya investigación, de que haya reinserción, sí, que haya otros componentes importantes. Exactamente, pero no lo estamos viendo. De repente dice, sí, es que así es, que hay que actuar contra ellos. Claro, desde la perspectiva de la desesperación de la gente, obviamente es comprensible, pero desde un Estado que está obligado a respetar la ley, la fuerza letal es el último recurso. Y a esta policía se han invertido millones en términos de formación, justamente para convertir un cuerpo policial respetuoso de los derechos humanos que actúe en el marco del debido proceso. O sea, estamos básicamente boicoteando el proyecto más importante de los acuerdos de paz, ¿verdad? Cuando obligamos a la policía a, digamos, adoptar este tipo de prácticas que después, aunque pase el periodo de emergencia, no se desinstalan, porque esto se adopta en la subcultura policial y vemos cómo hay cada vez más hechos de abusos, de excesos, de arbitrariedades de la policía hacia cualquier ciudadano. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede ser víctima de un exceso policial, ¿verdad? Y se va a decir, bueno, era pandillero, se resistió y tuvimos que usar la fuerza letal. La fuerza letal es el último recurso en el marco de un Estado de Derecho y podemos revisar cualquier legislación policial. ¿Tú crees que aquí no se ha agotado el último recurso? Yo creería que hay que apostarle al tema de investigación. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, se mejore la investigación criminal, se llegue a desmontar todas estas estructuras, sin duda que eso es fundamental, pero eso se hace no con una mano dura o con una mano aniquiladora, sino con una mano inteligente, que supone trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía, el órgano judicial, colaboración con la comunidad, obviamente. Juan Ramón, ¿tú crees que es posible eso, que a través de la mano, digamos, de un accionar, un fortalecimiento de la inteligencia se pueda terminar esto sin necesidad de crear este tipo de herramientas como un batallón o sin necesidad de ir con fuerzas contundentes como la que se ha mostrado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hemos tenido 20 años de Arena, ajá, y 7 años del FMLN y hasta ahora ninguna de las estrategias ha funcionado. Esa es la realidad. Entonces, si no funcionan, me da la impresión de que están en el proceso de ensayo y error. Por supuesto que
hay un montón de actividades y de hechos que estamos viendo ahora que de alguna manera se han hecho o se han propagandizado, pero en la práctica no se han hecho. Una cosa concreta que hemos visto, incluso con pruebas, 2 pruebas concretas son que se le ha dado un altísimo nivel de beligerancia a las maras o pandillas. Bueno, la tregua fue un ejemplo importantísimo. Hay un sector importante, incluso de la izquierda, que creyó que se podía negociar con las pandillas y se les podía debilitar por ese lado, y la realidad es de que las pandillas se fortalecieron durante ese periodo. Y la otra cosa que vimos fue en el ínterin entre la primera y la segunda vuelta electoral que el segundo hombre del COENA y el alcalde de Ilopango estaban negociando, claramente negociando con las principales pandillas, con los líderes de las principales pandillas, incluso hablando del gabinete y preguntándole qué pensaban de un personaje para ministro de Seguridad Pública. O sea, una cosa realmente preocupante. Claro que preocupa una área que acaba de tocar Janet, y es el hecho de que hasta dónde hay crimen organizado involucrado en esto, y hasta dónde tiene información el gobierno y tiene la capacidad y la fuerza para desarticular ese nivel, o hasta dónde esta es una batalla que se va a llevar bastantes años, y entonces, como eso es difícil, de alguna manera están pasando a la parte práctica, digamos, menos difícil, que es en el terreno están 100 dirigentes de las pandillas, vamos y lo golpeamos, y así disminuimos el nivel de violencia del día a día. Ese puede ser una visión, un planteamiento, pero claro, yo por eso empecé diciendo de que sí, quizá no se ha hecho suficiente esfuerzo en la prevención, y se ha tenido a nivel de teoría, pero no ha habido suficientes fondos ni suficiente inversión, tampoco por la reinserción. ¿Y qué hace de diferencia esto? Porque este aspecto que señalaba Janet es importante. Venimos de experimentos, ¿no? Experimentos de cómo enfrentar la delincuencia, venimos del mano dura, super mano dura, etcétera, que tuvieron un efecto más mediático, ciertamente. En este caso, ¿ves alguna diferencia realmente en la forma como se trata, por lo menos, digo, desde el punto de vista letal, mira, hay dos cosas, este planteamiento del gobierno? Hay 2 cosas que han sido bastante diferentes de lo que anteriormente veíamos. Uno es la cantidad de policías y de soldados muertos. Eso no es casualidad. O sea, en este caso, obviamente, tenemos una práctica diferente, Janet y yo, ¿no? Janet está en un organismo de derechos humanos, yo vengo de la guerra, yo sé... Un instituto de investigación, en realidad. Un instituto de investigación, de opinión pública, pero también de derechos humanos. Así es. Pero yo vengo, insisto, de una situación de guerra y entiendo de que cuando en el terreno te están tomando la iniciativa, estás perdiendo la guerra. Y aunque muchos dicen es que no estamos en una guerra, nueva guerra social, como algunos la han teorizado, en la realidad, en la práctica, el hecho de que haya armas, que haya habido flujo de armas, que hayan habido cada vez más agrupamientos, ya no solamente en la ciudad, sino que también en el campo, que incluso embosquen a grupos de policías. O sea, eso te da una idea de que estaban tratando de pasar a un nivel operativo superior, a empezar a golpear, a quitarle armas, incluso a desarrollar nivel militar superior. Entonces, la reacción, entiendo yo, ha sido crear una fuerza especial para golpear a esos grupos que están tratando precisamente de dar el salto y desarmarlos. Eso entiendo yo que es el planteamiento. Por supuesto, insisto, si el planteamiento es retomar la iniciativa, hacerlo recular, como decimos en salvadoreño, o sea, tomar el terreno, desarticular, golpear y capturar, claro, siempre y cuando sea inteligente, que sea no a los 60,000 que se habla, sino que a esos 100. Pero para quienes tienen como objetivo, como meta, lograr una escalada más de violencia, subir un escalón más en esta violencia que está enfrentando el país, para quienes tienen como objetivo eso, cualquiera diría el propósito está logrado, ¿no? Porque están cada vez exigiéndole al gobierno, demandándole al gobierno un mayor nivel de confrontación. Por supuesto. Ahora, el punto está en lo siguiente, o sea, la gran contradicción aquí es que precisamente el FMLN fue el más insistente en crear una policía con guantes, ¿verdad? Que fuera muy respetuosa de los derechos humanos y que tratara de ejercer una política de fuerza con todos los procedimientos. Y precisamente ahora se han enfrentado a una dura realidad.
y es de que esta policía, así como está, no le sirve. No sirve para este momento. No les ha servido para este momento porque cada vez más ha sido superada. Y es más, lo que teníamos hace un par de meses era una situación de moral en la policía muy baja, porque los estaban matando. Y si vamos y revisamos, hay un nivel de deserción también altísimo de los policías. Esta actitud de crear un batallón especial también va en el sentido de recuperar la moral y decirle, de acompañamiento y de recuperar la moral de la policía. Exactamente, y decirles, miren, nosotros, y lo dijo el vicepresidente, esto no es mano dura ni súper dura, esto es ejercer la fuerza y demostrarle a los delincuentes que el Estado es más fuerte que ustedes. Eso lo dijo claramente. Y en ese sentido, sí, hay un componente ahí de orden político, mediático, por supuesto que lo hay, para el partido, para el gobierno, pero también para la policía y para el ejército. Y para la población también. Para la población, por supuesto, y para los mareros mismos. Decirles, los vamos a perseguir, los vamos a golpear, los vamos a desarticular. Vamos a hacer la pausa, Janet. Cuando regresemos escuchamos tu planteamiento, porque también quiero que hablemos un poco sobre las propuestas. Luego de varias horas de análisis, los diputados alcanzaron acuerdos para hacer dictamen sobre las 14 reformas presentadas precisamente, reformas al Código Penal, presentadas precisamente por la Fiscalía General de la República, que buscan incorporar nuevos delitos y aumentar penas a los pandilleros sobre todo. Vamos a hablar de ellas cuando regresemos también. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Juan Ramón Medrano y Janet Aguilar están con nosotros esta mañana conversando sobre estas medidas que se han lanzado recientemente y sobre todo también esta acción, esta decisión del gobierno de lanzar un batallón, ¿no? Prácticamente un batallón que iría contra la delincuencia, como lo han dicho ellos. Janet, no sé si antes de pasar a estas propuestas que hizo el fiscal general de la República, ¿tienes algún comentario respecto al tema anterior? Sí, en realidad yo difiero con Juan Ramón en relación que aquí se han agotado todas las estrategias. En realidad hemos tenido 20, 25 años de gobiernos que no se interesaron realmente por atender seriamente el problema. Nunca hubo una política de Estado que definiera la visión que como Estado salvadoreño queríamos en términos de la seguridad. No hubo inversión en el tema, ni siquiera en el tema de seguridad. Cuando uno ve los presupuestos, incluso en la época de la mano dura, le restaron presupuesto a la policía, al Ministerio de Seguridad en ese momento. Entonces, mucho menos en el tema de prevención. Aquí el tema de prevención se instala en el discurso con la llegada de Funes, pero quedó a nivel de discurso. Y de buenos documentos, ¿verdad? Una declaración de buenos propósitos, no se avanzó en ningún momento. Entonces, yo creo que no podemos decir que hemos agotado todas las estrategias porque El Salvador realmente ha carecido de estrategias integrales, de estrategias de prevención y de rehabilitación. Quizás lo mejor que se ha hecho en los últimos años es el tema de la carretera de oportunidades, la política penitenciaria, que es la que más ha avanzado. Pero en otras materias, ni siquiera en investigación criminal, es interesante encontrar cómo históricamente vemos estas deficiencias, las deficiencias de la falta de coordinación, de la falta de capacidades técnicas para investigar de la policía y los operadores del sistema de justicia, es un tema viejo, ¿verdad? Teníamos un buen laboratorio de investigación científica del delito que nos donaron a inicios de los 90, que se abandonó, se desmanteló, no se le dio seguimiento. ¿Qué tenemos ahora? La mayoría de los procesos se sustentan básicamente en prueba, en este caso de testigos criteriados, ¿verdad? No hay prueba científica, no hay prueba técnica. Entonces no podemos decir, ni siquiera en el tema de la persecución técnica del delito, realmente El Salvador ha apostado. Yo diría que es un buen momento realmente para potenciar estas áreas. Para mí el tema de investigación criminal es fundamental en estos momentos, ¿verdad? Porque como digo, desde mi perspectiva, desde el análisis que hemos hecho nosotros en el UDOP y en la universidad, la violencia que tenemos sin duda es una expresión más visible de otros procesos de descomposición social, pero también es una expresión de un entramado de actores
de violencia que va más allá de las pandillas. Aquí ya no nadie habla de crimen organizado, de los delitos de cuello blanco. Que están a la base de todo esto. Que están a la base, que probablemente están financiando. Nadie habla de estos políticos mafiosos que probablemente están recurriendo a las pandillas para desestabilizar el país. Bueno, sí hablamos bastantes. Nadie investiga más bien, porque el video donde aparece Ernesto Mason y donde aparece, que por cierto Ernesto Mason ya ha explicado él también esta situación, bueno, ha dado su punto de vista, y el alcalde de Ilopango, fue un video que fue discutido y estuvo en todos los medios de comunicación. Lo que pasa es que no se ha ido más allá. Claro, pero muy al contrario, creo que se dejó de lado una oportunidad para profundizar, aunque el fiscal dice que sí, profundizar sobre qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pero claro, ¿por qué se dejó de lado? Porque aquí todos están comprometidos, porque la negociación con la pandilla no se circunscribe a líderes de Arena, porque aquí todos han negociado, comenzando por el FMLN. ¿Tú le das credibilidad a este comunicado que recientemente circuló y donde se vinculaba también al FMLN y al partido Gana? Yo más que darle credibilidad, pues sí, nosotros de la investigación académica hemos tenido información desde hace años de negociaciones de gente del FMLN, gente de alto nivel con estructuras de pandillas, con liderazgos de pandillas, y esto también ha sido muy recurrente en el caso de Arena. Hay incluso información de las negociaciones de gente de SACA en la campaña de 2004, ¿no? Con pandillas. Entonces no es un tema nuevo. ¿Por qué no se investigan, por ejemplo, este tipo de hechos? No es un tema nuevo ni exclusivo de un solo partido. Claro, que han terminado potenciando a las pandillas, que los han elevado a un perfil político. Ahora quieren responder, digamos, ante este fenómeno desde la lógica de la respuesta militar. Por otro lado, se les está dando como un reconocimiento también de una fuerza militar. Esto es bien peligroso. Bueno, fíjate, antes de pasar a lo otro, hay dos cosas que quiero de alguna manera puntualizar de lo último que se ha hablado. Uno es de que efectivamente se habló de manos duras y súper duras, pero se estaba negociando con las pandillas. Y de los tres componentes que se ha hablado de una estrategia integral de prevención, represión y reinserción, ninguna de las tres se ha aplicado. Pareciera que el gobierno está intentando aplicar por lo menos la represión de manera efectiva, pareciera, ¿verdad? Ojalá que también a la par vayan aplicando las otras dos. Pero el hecho, insisto, de que se hayan comenzado a morir insistentemente policías y soldados y que ahora hayan combates cada vez más constantes, me da la impresión de que cualquier planteamiento de negociación ahora está cortado de parte del FMLN y que lo que están haciendo es demostrando que sí tienen voluntad de enfrentar, de confrontar. Y el otro punto que quería también rescatar es de que en Honduras, este batallón especial, que aquí es una réplica de lo que se hizo en Honduras. Ya opera en Honduras. Ya opera en Honduras. Allá lo que hicieron fue ir y buscar precisamente las estructuras delincuenciales ligadas a las pandillas, pero también de crimen organizado. O sea, encontramos grandes mansiones, cantidades de dinero en efectivo, carros de lujo, etcétera. Es decir que yo esperaría que este batallón no sirva nada más para ir a buscar a los muchachos que están recién integrados a las pandillas y que no tienen mayor experiencia militar, sino que vayan y capturen a los líderes realmente que están de alguna manera enquistados dentro de la sociedad honrada. Bueno, siempre que se da este tipo de figuras o se pone a operar este tipo de figuras, lo que primero temen, digamos, las personas es que haya violación exactamente a los derechos humanos. Es decir, ¿quién territorialmente supervisa que el actuar, por ejemplo, del batallón no vaya más allá de lo que le está facultando la ley o de lo que le han encomendado, Mira, ¿no? Que es enfrentar la delincuencia? Aquí hay una realidad y es de que hay bastante libertad de expresión y ustedes los medios de comunicación son incisivos. O sea, ustedes siempre investigan. Te aseguro que si hay un exceso de este batallón va a salir a la luz, ¿verdad? Aparte de los organismos de derechos humanos, ¿verdad? Aparte de la comunidad internacional que está también pendiente de que eso no vaya a pasar. Yo creo que aquí hay bastante vigilancia como para que eso no pase. Confío en que eso, ¿Crees que hay garantías en ese sentido? No sé si hay una garantía, pero hay suficiente interés de la población de que las cosas se hagan bien. Yo no creo que se le esté dando carta libre a este gobierno. Simplemente voy a poner un ejemplo sencillo, simple. A Arena le interesa ganar las elecciones en 2018-2019. Cualquier error grave que cometa este batallón, Arena lo va a denunciar. Claro. Los grandes medios de derecha están encima del gobierno en cualquier errorcito o cualquier desliz también de corrupción. Eso lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Yo por lo menos confío en eso. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todo lo contrario.
se han desmontado todas las estructuras de control disciplinario interno. El caso de la inspectoría que formalmente existe, bueno, pero en la práctica interno no está no sé, operando. pero yo decía la sociedad, Sí, no me refiero a la policía. Pero en términos internos, que digamos son los controles que institucionalmente cualquier fuerza policial debe tener, justamente para establecer estos límites de la actuación policial, están desarticulados al interior de la policía. Esto, digamos, no ha sido interés a lo largo de las diferentes administraciones de la policía, más bien ha habido un interés en debilitarlos, pero en este momento están desarticulados y la información que yo tengo es que en algún momento no estorben el trabajo de la policía. Entonces, esto está dando lugar sin duda a todos estos excesos, arbitrariedades, malos procedimientos policiales. Pero está la denuncia ciudadana, como dice Juan Ramón, Sí, ¿no? pero la gente tiene temor, ¿verdad? Solo para citarte algunos casos, se ha incrementado las solicitudes de asilo de ciudadanos, no necesariamente pandilleros, en diferentes países, de gente que va huyendo, justamente amenazada por policías y grupos de exterminio. Esto es información que ya tienen diferentes países como Canadá, Estados Unidos. Cuando dices ha incrementado, ¿es que ustedes reciben esas solicitudes? No, hay información, digamos, hay solicitudes, casos de organismos, digamos, que están atendiendo gente que está saliendo del país, que ha solicitado asilo, pero además, digamos, hay bufetes en Estados Unidos. Yo tengo alguna comunicación con algunos porque a veces me piden, digamos, apoyo para algunos casos de asilo en términos de, digamos, hacer alguna declaratoria de expertez sobre la situación de violencia, y lo que tenemos es un incremento de casos de personas que han huido justamente de amenazas o de miembros de la policía o de grupos de exterminio. Yo creo que todo este tipo de situaciones hay que ponerle ojo. El Salvador ya pasó por un periodo bastante delicado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado, de terrorismo de Estado, y estamos justamente en un periodo en el que la misma desesperación nos puede llevar a abrir la puerta para todos estos abusos. Y también yo quería señalar que el tema de, digamos, esta línea de la pandilla de atentar contra policías ya de manera sistemática como parte de una estrategia, esto no había sido adoptado antes. Esto ha sido adoptado justamente en virtud de la serie de ejecuciones que se han dado en los últimos años por parte de la policía hacia las pandillas. Es una respuesta de las pandillas. Es una respuesta en el marco de esta cadena. A las ejecuciones, dices tú. Exactamente. Desde mi perspectiva, las pandillas lo han dicho en algunos comunicados, pero también hemos visto, digamos, de manera sistemática cómo estas prácticas se han ido instalando. ¿Para ti este batallón es como echarle más combustible a esto? Para mí es apagar el fuego con gasolina, digamos. Esto más bien va a generar una escalada mayor, como he señalado, es darle un estatus también militar a la pandilla y de alguna manera animarla realmente a fortalecerse como fuerza militar. Esto es sumamente peligroso, pero sobre todo porque la pandilla no es una fuerza militar tradicional, no es un grupo beligerante como el que teníamos en el caso del FMLN. Estamos hablando de otro fenómeno que tiene una amplia base social, pero que además se mimetiza, digamos, mediante diferentes estrategias. No es que los vamos a identificar con claridad, pero además la enorme capacidad que tienen de reproducirse. En cuanto detenés o asesinás a un líder, surgen 10 más. Entonces, no es un tema que se va a agotar por esta vía. Okay. Ahora, perdón, yo más bien pienso lo contrario. Yo no creo que sea que la policía empezó a matar pandilleros y por eso los pandilleros empezaron a matar policías. Yo creo que es al revés, que precisamente el hecho de que hayan empezado a matar a los policías llevó a la policía a tomar una acción operativa diferente, ¿no? Y si estamos de acuerdo en que el crimen organizado usa a las pandillas, ya sabemos cómo se las estila el crimen organizado en Colombia, en México, y yo creo que el nivel de saña con que asesinan los narcotraficantes y por lo tanto también los maras o pandillas, yo creo que nos acerca a lo que puede hacer la policía o el ejército. Yo creo que es más bien al revés, que se ha ido escalando, pero que los que sacan a la gente de los barrios, de las zonas populares, lo hemos visto en los diferentes medios, han sido las pandillas a la gente, o sea que las pandillas no son las víctimas es la población, las pandillas son los victimarios en este caso. Totalmente ¿verdad? de acuerdo, hay que perseguirlos con inteligencia, castigarlos, juzgarlos, ¿verdad? Sancionarlos, pero en el marco del debido proceso, en el marco del respeto a la ley.
Esas son las bases de un Estado de Derecho. Y una cosa más, yo coincido con usted, ojalá que nos esté viendo en este caso el gobierno, el llamado al presidente, al vicepresidente, de que el FMLN tiene un espíritu de respeto a la ley, a los derechos humanos, a la población. Bueno, pues en este caso, de que se refuercen los organismos internos, la Inspectoría General, asuntos internos de la policía, o sea, que se refuerce el control para que precisamente ese temor, que yo lo comparto, de que la policía se vaya al otro extremo y empiecen a hacer ellos, bueno, juez y parte y jueces prácticamente, jueces, ¿no? jueces Sí, totalmente, sí, y digan, a este ejecútenlo porque, y ahí le pongan la pistola. Sí, Creo pero que aparentemente eso ya existe, Juan Ramón. Los grupos de exterminio, o sea, no hay que ser un gran analista para saber que ya están funcionando. Por Bueno, supuesto. incluso salen ahí, ¿no? Con escritos en la espalda de las personas. Bueno, que han pues sido eso asesinadas. precisamente también, al igual que se investigan a las maras o pandillas, hay que investigar igual a los grupos de exterminio, porque ambos están fuera de la ley y ambos son realmente un cáncer para la población. Porque si se exterminan las pandillas y quedan estos grupos vivos, después la población toda vamos a ser las víctimas. Entonces no, yo creo que precisamente de lo que se trata es de que muestre y que tenga realmente fuerza la institucionalidad, la policía, el ejército, los jueces, los fiscales, el país en general, y que se aíslen a estos grupos fuera de la ley. Eso es una obligación de él, sobre todo de la Fiscalía General de la República, investigar también a estos grupos de exterminio, igual que se investigan a los grupos de las maras o pandillas. Bueno, es un tema complicado sobre todo porque, mira, la parte represiva, ¿no? Tiene sus efectos, es decir, si tú atacas, de nuevo volvemos al tema, si tú atacas el cáncer, sabes que tienes cáncer y atacas el cáncer y lo terminas con la quimioterapia, pues qué bien, ¿eh? Pero el problema es cuando haces represión y no terminas de terminar con ese cáncer, ¿eh? Puede volver con mucha más violencia. La represión muchas veces lo que hace es alimentar precisamente a que sectores, ¿verdad?, se comiencen a solidarizar con los que son víctimas y comenzar a generar una cuestión. Bueno, yo creo que en el tiempo del conflicto armado es una estrategia que no quiero hacer un parangón, pero creo que vale la pena. En el tiempo del conflicto armado, cuando, por ejemplo, la Fuerza Aérea bombardeaba sectores de campesinos, ¿verdad?, la próxima vez la Fuerza Aérea ya no encontraba a esos campesinos sin armas. Claro. Los encontraba con armas. Y esto lo que iba generando es una Sí, bola de problemas. Sí, ¿no? si Yo no se creo hace que- inteligentemente, eso va a pasar. Lo que va a pasar es que va a afectar a la población Así y es. la población se va a volver en contra del batallón y la policía. Los jóvenes, los jóvenes amigos y que conocían a aquel muchacho que murió, es que ese es el punto, ese es el clic del asunto, ¿no? Cómo Sí. ser, digamos, contundente, pero sin que eso sirva como para alimentar o retroalimentar el Correcto. fenómeno. Este justamente es uno de los temores que hemos estado planteando, digamos, cuando a mí a veces me han consultado, el riesgo de que de alguna manera esa base social que ya existe y que forma parte de estas amplias redes de economía criminal de las pandillas se amplíe, ¿verdad? Cuando vemos que la policía entra con estos despliegues de intervención, botando puertas, golpeando de manera indiscriminada a la gente, pues probablemente está favoreciendo mayores apoyos de la pandilla. Mucha gente sin duda es víctima de la pandilla, ¿verdad? Quiere que los aprecien, etcétera. Pero también al estar en esas situaciones, indignados por los abusos policiales, puede darse el riesgo, no solo porque están cooptados o amenazados por la pandilla, de finalmente, digamos, alinearse a esos apoyos adicionales. Y hemos visto aquí, por ejemplo, en Canal 12, entrevistas interesantes en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz Michapa, la masacre. Entrevistan a los vecinos y dicen, es mentira, no fue un enfrentamiento. Ellos estaban ahí dormidos, ¿verdad? La policía entró y los ejecutó. Ellos no molestaban a la ciudadanía, más bien nos cuidaban. Hay una lógica que a veces puede ser un poco perversa, pero desde la perspectiva de desprotección generalizada en el que vive la gente en contextos de ausencia de Estado, de alguna manera es bastante peligroso que al final se den elementos también para que la pandilla transite ya un movimiento, digamos, social insurgente en el que, digamos, encuentre una lucha legítima, porque eso es lo que sucede cuando desde el Estado hay una embestida y se define un enemigo público. Esta fuerza se recompone y hemos visto cómo la pandilla a lo largo de 20 años ha mutado, ¿verdad? Y se ha recompuesto, se ha fortalecido.
Y ahora, digamos, a partir también de esos apoyos, de la enorme capacidad también de recursos económica, militar que tienen, a través de la extorsión, de apoyos también políticos que en algún momento han logrado en ciertas alcaldías. Sabemos también que están, digamos, como concejales, ya no, en algunos casos como alcaldes, etcétera, puede en algún momento llegar a fortalecerse como un movimiento, digamos, social beligerante que confronte al Estado. No, y hay un área que no vamos a tocar obviamente por tiempo, pero legítima o ilegítimamente se habla de 60.000 pandilleros y de 300.000 familiares o gente que está alrededor. Vinculadas a las ¿Por qué? pandillas. Porque un niño de 14 años que lleve $200 a una familia, que es impensable en un trabajo, obviamente él es el sustento de la familia, entonces la gente lo apoya, a sabiendas de que lo pueden matar a la vuelta de la esquina. Esa es una realidad que obviamente tiene muchísimas otras implicaciones que no vamos a discutir ahora. Sí, claro, no. Es que en esto hay que decir las cosas, aunque suenen duras, ¿no? El hecho de que de repente se haga estos operativos en las comunidades y de repente se le violente el derecho a 20, 25 jóvenes que al final quedan libres, la mayoría, o sea, eso es lo que va creando este resentimiento social, ¿verdad?, que es caldo susceptible, como dice Janet, muchas veces para que se vayan fortaleciendo estos grupos criminales, realmente, ¿no? Ese es el riesgo que existe. Pero bueno, a ver, hablemos ahora sobre, mira, más medidas, por ejemplo, limitar la movilidad en las comunidades. Limitar la movilidad, digo, cuando las personas quieren entrar a las comunidades y que alguien le dice aquí no puede entrar, sí, eso se busca que sea penalizado. Poner resistencia al arresto, tráfico de armas, entre otros. Todo podría estar listo, dice algunos analistas, para este jueves en la sesión plenaria. Es decir, que ahora podría aprobarse varias de estas medidas que por cierto, varias de estas medidas han sido solicitadas por el mismo fiscal general de la República. Sí, yo creo que de nuevo estamos, digamos, respondiendo a las coyunturas con respuestas más políticas que técnicas. Yo creo que hay que hacer una evaluación seria, técnica, de todas las reformas penales que se han hecho en los últimos años, para qué han servido. Digamos, el país, en términos comparados, ha sido uno de los países de las naciones que más reformas penales punitivas, que más reformas orientadas al endurecimiento de penas y leyes ha tenido en las últimas 2 décadas. Y esto ha logrado contener la criminalidad, ha reducido la ola criminal, ha disuadido a los delincuentes. No, ¿verdad? Lo que la evidencia empírica nos dice es que el tema de las reformas penales no ha servido para mucho. ¿Por qué? Porque hemos tenido un Estado débil, porque no hemos tenido instituciones capaces realmente de investigar eficazmente el delito. No se realmente ha apostado a generar esas capacidades técnicas. Entonces, desde esta perspectiva, no queramos, digamos, matizar o encubrir las debilidades que tiene el sistema de justicia con más reformas penales. Tenemos abundantes leyes y abundantes herramientas jurídicas como para poder perseguir eficazmente el delito. Yo creo que el hecho de crear más figuras penales no sé qué tan útil es, en la medida en que también hay un desbordamiento de los operadores. Eso por un lado. Por otro, ¿dónde vamos a meter a tanta gente? Tenemos, entiendo, cerca de casi 35.000, ahora ya en 2016, internos en el sistema de adultos y más de 5.000 personas en Bartolina. Okay. Es decir... Yo estoy de acuerdo que efectivamente no es un problema de leyes. De hecho, ya existe un código penal y procesal penal. Hay suficientes figuras, suficiente legislación como para... Exactamente, todos los delitos. Para actuar. Yo creo que los diputados, si quieren ayudar, lo que deberían de hacer es, por un lado, aprobarle fondos a la Fiscalía, al gobierno y a las instituciones del Ministerio Público que combaten la delincuencia, pero por otro lado también yo creo que el gobierno, el presidente, el gabinete de gobierno, también tiene que dar muestras de voluntad en cuanto a lo que se dijo al inicio, en su mensaje de toma de posesión de Sánchez Serén, que iba a ser un gobierno que iba a actuar con austeridad, con transparencia, con honestidad, y en ese sentido yo creo que necesita que haya transparencia de cómo se van a usar estos fondos para que haya confianza de toda la oposición y de la población de que no se están usando de manera discrecional. Y otra cosa más, que hay un combate efectivo a la corrupción. Se está hablando demasiado de problemas de corrupción a todo nivel, incluyendo también el ejército, el gobierno también. Entonces, que el gobierno demuestra de que quiere combatir la corrupción, no solamente cooperando con probidad,
y con la Fiscalía, sino que también internamente dando ellos el ejemplo. El ejemplo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos nos queda tiempo nada más para escuchar la opinión de ustedes respecto a este tema. Mira, con la reforma, bueno, y es que es un tema que ya se había hablado, incluso se suponía que la legislación ya estaba, o ya está, la ley de prescripción de pandillas se llamaba esta ley, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero no funcionó, prescripción de pandillas. No se aplicó. No se aplicó. Y es un elemento importante, pero bueno, fíjate, Romero, perdona, ¿sí? un ejemplo importante. Esa ha sido una actitud de reacción, se reaccionó a la quema, por ejemplo, de la gente del microbús allá en Mexicano con esta ley, que no fue aplicable, los jueces dijeron que no era aplicable. Y ahora, más acto de terrorismo. Ahora lo que pasó en Opico también nos ha llevado a reaccionar con este batallón. Pero lo que llama la atención es que otra de las reformas solicitadas precisamente por el fiscal es eso, ¿no? Dice, otra de las reformas a la ley es esta ley por acto de terrorismo que presentó precisamente el fiscal, que fue aprobada en castigar con 15 años de prisión a las personas o a los mareros por el solo hecho de pertenecer, o a las personas por el solo hecho de pertenecer a una pandilla, ¿ya? Ahí viene el debate y dijo, bueno, con la reforma se explica que son grupos terroristas o qué son grupos terroristas aquellos que se han establecido expresamente por tratados o acuerdos internacionales, además de aquellos que reúnen las características que haya definido una autoridad local. Ustedes me explican cómo entienden esto después de la pausa, porque ya había una ley de proscripción de pandillas, como dice Janet, que no se aplicó, que creo que ha habido hechos suficientes como para poderla haber aplicado, aunque ahí se dijo que los jueces son los que no quisieron aplicarla, pero ahora vuelve el fiscal y trata de enmarcar esta solicitud en acuerdos internacionales. Volvemos en breve. Janet, para ir cerrando, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema sobre la solicitud del fiscal de castigar hasta con 15 años de prisión a los mareros por el solo hecho de pertenecer a las pandillas? Pues de nuevo, ya aquí hay abundantes herramientas, ¿verdad?, jurídicas como para poder tipificar los diversos delitos que ya cometen las pandillas. Yo creo que no es necesario realmente una ley más bien incorporar el tema de extinción de dominio, el tema de los delitos financieros, al que tampoco se le ha querido poner atención. Yo escuché que el fiscal va a fortalecer la unidad de investigación de delitos financieros, pero un tema clave aquí es el tema de investigar el origen de los fondos, los mecanismos a través de los cuales los mueven y además quitarle, digamos, esos recursos a estas estructuras y obviamente al crimen organizado. Y aquí es interesante que no encontramos el consenso político. Más bien, en el caso de la ley de proscripción de pandillas, diputados de Gana y en su momento de Arena se opusieron a incluir el tema de extinción de dominio. Entonces, es interesante ese doble discurso, porque cuando ya se atajan los problemas de fondo, ahí hay oposición política, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario. Creo que hay que revisar el tema. Es como dicen albarda sobre aparejo. Tenemos suficientes leyes, hay que fortalecer el sistema de justicia. Como decía un eslogan, leyes hay demasiadas, lo que falta es justicia. Entonces fortalezcamos realmente las capacidades del sistema de justicia para investigar todos estos delitos. No, yo creo que lo que hace falta es depurar, capacitar y fortalecer a todas las instituciones encargadas de combatir la criminalidad. De hecho, el fiscal dijo que había infiltración en la fiscalía, ¿verdad? Hemos visto que ha habido un montón de policías que han sido capturados porque colaboran con las maras o pandillas, jueces también corruptos. Entonces, eso es lo más importante, que en lugar de estar planteando leyes de más, que se vuelvan más eficientes y más probos. Eso es lo que necesitamos de las instituciones públicas. Las leyes están ahí para... Estas situaciones, Juan Ramón, son respuestas a la demanda y a la indignación de la gente. Responden más a eso, ¿crees tú, que a la necesidad de tener legislación, porque ya se tiene suficiente? Mira, puede ser que haya alguna de las leyes que no está incluida y algo de eso pueda servir, pero no es lo fundamental. Creo que lo fundamental es lo que aquí hemos planteado, lo que hemos discutido, una estrategia integral de combate a la violencia, eficiencia en la institucionalidad y, por supuesto, con respeto a los derechos humanos. ¿Es aplicable esta ley de decir, mire, al marero, ¿no?, que pertenezca a una pandilla, pues por solo el hecho de pertenecer, 15 años de prisión? ¿Es posible esto? ¿Es aplicable? No creo que los jueces... Más allá de que sea necesario, digamos, porque ya hay legislación, pero ¿es aplicable? Es difícil que los jueces apliquen esta medida porque ya hemos visto cómo ellos se han resistido a ir en contra del Código Penal y Procesal Penal. Y
por lo general estas leyes son hechas a la carrera, con una serie de vacíos que encuentran los abogados siempre para defender y sacar al... Ok, Janet, para terminar. No, pues yo creo que existe también ya la figura de asociaciones ilícitas, que es una figura que se ha utilizado, que se creó justamente con dedicatoria a las pandillas y bajo la cual están detenidos o se han detenido gran cantidad de pandilleros, ¿no? Cuando uno evalúa los delitos por el cual están detenidos en las cárceles, el tema de asociaciones ilícitas es una constante. Entonces ya existen elementos, yo insisto, hay que fortalecer el tema de la investigación de las fortunas, de los fondos, de cómo desmantelar también todas estas estructuras de lavado y también de alguna manera los apoyos que han tenido. Es interesante, por ejemplo, el año pasado que hubo varios atentados con explosivos. Ahí hay gente especialista, explosivistas que han estado asesorando. No creo que en el país existan muchos explosivistas, o sea, ¿quiénes están detrás? Entonces, de nuevo, la necesidad de llegar a fondo y no solo únicamente estar dando respuestas mediáticas a las expresiones más visibles. Aparte de la evasión, la elusión, los paraísos fiscales, que esa es otra línea también. Es que como el tema de la delincuencia nos tiene tan ocupados, otro tipo que de otros están haciendo negocios ilícitos que pueden ser mucho más dañinos que esto. Pero además la pandilla es como un distractor funcional a muchos intereses y agendas. Claro. El narcotráfico se aprovecha mucho de esta situación cuando el Estado está copado, digamos, o preocupado o combatiendo lo que aparentemente es la delincuencia común, cuando en realidad muchas veces esta delincuencia es la expresión también del narcotráfico, ¿verdad? O es utilizada por el narcotráfico. Exactamente. Llegamos al final, gracias por habernos acompañado, nos vemos el día de mañana viernes.